Gibran Turbey aquí. Vamos entonces a explicar esta tarea que es la tarea número 6.1 de programación web con el SOTA. Entonces, como ustedes pueden ver, esta tarea lo que dice es que tenemos que crear la tarea, o sea, un blog personal de la tarea 2. La tarea 2 era simplemente realizar una página de memes, pero era estática. No, era una página en la que yo, por ejemplo, lo que hice fue que bueno, era la que manualmente vine y creé una página de memes. Como ustedes vieron ahí el HTML, está todo hardcode. Tú entrabas, perfecto, ahí estaban los memes, todo heavy. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es una página que lo haga de manera dinámica. Es decir, que en vez de que tú, por ejemplo, como lo tenemos acá, cuando tú entras, en vez de que toda la información, los valores tenga así escrito a mano, que tú tengas una especie de interfaz en la web que te permita realizar ese tipo de funcionalidad, o sea, ese tipo de tareas. Entonces, por ejemplo, una cosa con la que o sea, la tarea dice que tiene que poder agregar, editar y eliminar los memes y que tengo que utilizar Laravel para hacer esto. Entonces, para utilizar Laravel lo que hice fue que seguí esta pequeña eh, introducción. Primero, obviamente, tuve que instalar Composer. Para instalar Composer, lo único que se debe de hacer es copiar esta línea de comando del código que está aquí. Una vez, obviamente, tú tienes que tener PHP ya instalado en la PC, o es lo más recomendable. Yo copié esa línea de comando y la pegué en la terminal. La terminal se saca de la siguiente manera. En Visual Studio Code, por cierto. Copié eso y lo pegué aquí. Todo perfecto. O sea, copié todo esto de acá y lo pegué, lo corrí y ya tenía Composer. Oh, God. Yo no le di a enter, como que era lo está haciendo. Pero me dice que ya estaba de todas maneras. Yo no le di a enter ni nada. Yo no sé por qué él hizo eso. En fin, veamos. Aquí. Entonces acá tenemos esto. Se puso ahí. Pero ya yo lo tenía acá. Exacto. Composer setup. Eso no va a ir. Pero lo voy a dejar por si acaso. Entonces ese Composer setup es lo que se instala acá. También yo lo hice de manera global en su momento, por lo que realmente no era necesario ya volverlo a hacer. Yo era para que ustedes vieran. Pero en fin, luego de que tú tienes Composer, ahí si tú vas a Laravel y tú vas a instalar Laravel también, hay muchas maneras en las que tú haces eso. Pero la manera que yo decidí, que yo lo hice fue con el instalador de Mac. Yo uso Mac OS. Tú simplemente haces lo mismo que yo acabo de hacer. Tú corres ese comando en ¿cómo se le decía esto? En el terminal, y ya de esa forma tú lo que va a hacer que va a hacer que se instale el Laravel en la máquina. Una vez tú tienes Laravel instalado, lo que tú tienes que hacer es crear nuevo proyecto, y este es el comando que tú utilizas para hacer eso. Yo lo tengo creado, así que no lo voy a correr porque ya vieron lo que hizo, pero básicamente es la misma temática. O sea, tú vienes acá a la terminal, eh, no, no, sí que se hace aquí. Te viene acá a la terminal y pone el comando que ellos te digan. Aquí tú pones Composer, Create, Project, Prefer, Dist, Laravel, /Laravel, y aquí va el nombre del proyecto. Entonces yo le puse ese mismo blog porque como vieron la tarea dice que es un blog. Así que yo dije, hey, blog. Entonces ya, eso sería todo. Luego que se te crea el Laravel, lo que hace es que te crea una carpeta como esta. Vamos a hacerlo para que vayan solamente de pruebas y de pruebita. Vamos a ir a donde yo tengo, por cierto, yo estoy asumiendo que ya ustedes saben utilizar todo, es decir, saben utilizar lo que es PHP saben cómo ustedes cambian, por ejemplo, o sea, cómo manejan lo de los servidores y la desgracia, o sea, lo del servidor local. Ustedes ven acá, yo lo tengo en desktop, programación web, y lo tengo en una carpeta que dice localhost. Normalmente la gente lo deja en el
el directorio original, pero a mí no me gusta. Entonces, nada, lo tenemos acá. Ya aquí en localhost, entonces, yo lo que voy a hacer es que voy a hacer lo mismo. Bueno, mejor no. Pero el punto es que lo que ustedes hacen es que ustedes le entran a la carpeta donde usted tiene el servidor y ahí ustedes corren ese comando, que es este de acá, y él te va a crear una carpeta con ese nombre y ahí te le va a poner todos los archivos. Yo lo hice, no lo voy a volver a hacer porque en verdad no hay necesidad. Esta es la carpeta, como pueden ver se llama blog y adentro de blog está todo. Entonces, esa carpeta la tenemos físicamente aquí. Localhost, blog y ahí está todo también. Si lo pongo en lista, se va a ver más o menos como lo que tenemos aquí. En fin, ya sabiendo eso, entonces vamos a empezar a hablar poco a poco de cómo es el workflow de lo que es Laravel. Laravel es una especie como es una librería, ¿no? Que te permite realizar un sinfín de funciones muy parecidas a las que tú puedes realizar cuando tú estás trabajando con ASP.NET. O sea, tú, por ejemplo, para trabajar con CRUDs, te funciona a la perfección. Y es bastante rápido, porque como él puede utilizar un patrón de diseño de modelo pista controlador, te permite entonces crear proyectos súper amplios, sin muchas complicaciones, y muy parecido a lo que ya uno está acostumbrado. Pero con la versatilidad, o sea, con la velocidad que PHP te puede brindar. Entonces, le voy a enseñar cómo se ve, pues yo lo tengo aquí corriendo y todo, el proyecto. Es súper sencillo, mi gente. Es una página de memes, pero que igual que la anterior. Simplemente que esta te permite hacerlo de manera dinámica. Es decir, si ahora mismo yo vengo y bajo un meme, bueno, yo tengo uno bajo. Si ahora mismo vengo y digo, bueno, déjame agregar un meme, quiero agregarlo, yo puedo darle un clic aquí, ¡pam! O me va a mandar para esta pestaña totalmente fea. Yo voy a poner aquí, por ejemplo, test video one, y aquí le voy a dar a seleccionar el archivo, y él va a venir y me va a dejar seleccionar el archivo, y le voy a dar a open, y le puedo dar a agregar. Cuando lo agregue, ya pueden ver que al final, al fondo, tengo el encabezado o el título del meme, en este caso test video 1, y aquí tenemos o sea, el título del meme, y aquí tenemos el meme en sí. Cada uno se pueden editar o borrar y agregar, lo mismo que hice la tarea. Ahora tenemos que poder agregar, editar o eliminar el meme. Vamos a hacer una prueba. Oh, wow. Entonces, por ejemplo, si yo quiero editar el nombre de ese test, le quiero poner primero, tú vas a editar. Sí, se ve súper feo. No sé, primero. Pero es la funcionalidad que estamos revisando. Así que, ya, perfecto. Lo guardé. Cuando voy a regresar, nos damos cuenta que se actualizó con primero. Si quiero eliminarlo, por ejemplo, le doy a eliminar, me va a redireccionar a la misma página y vemos que allá ese que era el primer video se fue. Y ya vieron que lo agregué. Entonces, como ven, la funcionalidad está perfectamente bien, es decir, funciona a la perfección en todo el sentido de la palabra, porque inclusive él está eliminando y guardando, o sea, él no está quedándose con las imágenes, las está quitando. Entonces, ¿cómo nosotros hicimos todo eso? Que en verdad está súper sencillo. Déjame dejarle explicar cómo fue que lo hicimos. Lo primero que tú tienes que hacer cuando tú creas un proyecto en Laravel es uno tiene que hacer una especie como de migración. Lo primero que tú tienes que hacer es, tú tienes como una especie de asistente acá que se llama PHP Artisan, que te permite hacer una serie de cosas. Por ejemplo, cuando tú eh, inicia el proyecto, lo primero que yo hago es venir acá, donde dice, a ver si lo encuentro. No, migrate. O sea, yo vengo a donde dice migrates, o sea, creo aquí Artisan Migrate, algo así como eh, PHP Artisan Migrate. Pero de todo eso, obviamente, yo lo tengo que hacer antes. Ya me acordé que lo primero que tengo que hacer antes de hacer eso, porque para tú crear una migración, tú tienes que hacer una base de datos, se me había olvidado. Entonces, déjame explicarle. ¿Cómo que llego ahí? Ah, ya me acordé. Vamos allá a PHP admin. Ustedes pueden hacer lo que sea, como ustedes quieran, lo pueden hacer con Workbench. A mí me gusta hacerlo con esto, porque ya que está aquí. Entonces, PHP MyAdmin te permite crear una base de datos. Tú vienes acá a crear una base de datos. Yo creé esta base de datos que se llama BlogTV.
Entonces, luego de que tú creas tu base de datos, yo no te recomiendo que le pongas nada, simplemente la crees y revise cuáles son las informaciones de conexión que tú tienes con la base de datos. Normalmente es simplemente revisar el host, o sea, el puerto en el que tú estás conectado, y venir acá. Entonces vamos a ver si lo encuentro, que no me acuerdo bien. Eh, déjame ver. Database Migrations, aquí está. Exacto. Entonces, sí. Cuando tú creas la primera migración, o sea, primero tú tienes que poner la conexión. Y eso está en el environment. ¿Dónde está eso? ¿Cuánta carpeta, Dios mío? Míralo aquí. Exacto. Entonces, ya que la base de datos creada, tú lo primero que tienes que hacer es conectarla a tu proyecto. ¿Cómo tú lo haces? Tú vienes a esta parte, la que viene justo después donde dice Log Channel. Y aquí tú normalmente casi todo lo deja igual. Tú, por ejemplo, la conexión MySQL es el tipo de base de datos que estamos utilizando, ya sea el gestor. Este es el puerto que utiliza MySQL. Nosotros, o sea, no el puerto, sino el host. El puerto que yo estoy utilizando es el 8889. Él viene yo creo que con el 3306, pero yo, como vieron acá, es el que está utilizando eso, pues eso es que yo le puse aquí. El nombre de la base de datos, BlockDB. El user es root y el password normalmente es en blanco, pero yo cuando creé esto la primera vez que lo configuré, le puse un password por estar de tonto y bueno, ahí se lo tuve que poner. Bueno, ya que tú tienes eso creado, ahí tú puedes crear la primera migración. Entonces la primera migración lo que va a hacer es que cuando tú creaste tu archivo de Laravel al comienzo, él te crea automáticamente. eh, ¿Dónde era que yo estaba? Dios mío, ¿por qué tú tienes tanta carpeta, mi gente? ¿Desde ahí? Ah, bueno, tiene que estar aquí. Dame un segundo. Eso está por database. Míralo por. Ok, migraciones. No sé, es migración. Entonces, vuelvo a creer y repito. Cuando tú creas la primera, o sea, cuando tú haces la conexión, tú puedes venir acá y especificarle cómo tú quieres que una tabla se haga. Eso viene vacío, literalmente. O sea, ahí tú le dices, por ejemplo, modificas ese blueprint para que cuando tú hagas la migración, él te crea una tabla como tú se lo estás diciendo aquí. Es decir, que tú le puedes poner el nombre, los ID que tú quieres que traiga. Por ejemplo, él viene ya con este campo y viene con este campo eh, automático. Entonces yo simplemente puse eso dos porque eso era lo único dos que yo necesitaba. Entonces, luego de que tú haces eso, tú obviamente tienes que darle que si existe la que ya tú vas a crear, que la dropé, en caso de. eh, o sea, cuando tú vas a hacer un reverse, en realidad. Entonces, nada, cuando tú tienes esto ya, ¿cómo se le dice a eso? Configurado, ahí tú puedes venir acá y hacer lo que yo le estaba comentando ahorita, lo de PHP o Artisan Migrate. Y ahí él te va a decir, él a mí seguramente va a decir que no tiene nada que migrar. Exacto. Porque ya yo no tengo ningún cambio realizado. Pero si hubiese algo aquí que valiera la pena, él lo tiene que crear. De igual forma, cuando tú haces eso, los demás proyectos, o sea, por ejemplo, esa migración que está aquí y esta migración que está aquí, él también la creó. Por eso que ustedes deben, o sea, yo cuando creé esa base de datos, simplemente creé la base de datos. Pero cuando yo corrí la migración, ella luego vino con otras tablas. Por ejemplo, lo del Failed Jobs, que es la primera. Tengo esta de acá que se llama Migrations y tengo también esta que se llama Users. O sea, como en caso de que hubiéramos utilizado la autenticación, pues Users hubiera sido utilizado para hacer la validación de usuario y demás. Entonces, hasta ahí todo bien. Entonces, ¿qué más tenemos que hacer? Bueno, luego que ya tú tienes eso configurado, eso se hace una sola vez. Bueno, por lo menos yo lo hice una sola vez. Lo que tenemos que hacer es crear el modelo. Entonces, el modelo es esto. O sea, tú simplemente vienes aquí en Providers. Bueno, no Providers. Tú vienes acá en App.
cuando tú haces la migración se te crea esto de acá y tú lo que tienes que hacer es luego correr entonces un comando, a ver si lo tengo aquí ya, que es, que no lo tengo. Entonces, bueno, el comando que hay que hacer para crear un modelo es php artisan make the punto model, y luego entonces ponemos el nombre del modelo que va a ser memes guión espacio menos mcr. Entonces ya, con este comando de acá lo que tú haces es crear este modelo que ustedes están viendo aquí. Cuando tú corres eso, se crea eso allá. Entonces cuando tú lo tienes ya, hold on, perfecto. Luego que ya tú tienes eso, pues entonces tú puedes agarrar e irte para tu tabla y hacer todas las modificaciones que tú necesites, como ustedes vieron que yo hice ahorita. Entonces, eso es para lo único que yo lo utilicé realmente. Entonces, ya luego de esto, lo que sí tenemos que hacer es pasar a modificar. Por ejemplo, para modificar fue lo que yo le enseñé ahorita. Yo no tengo que hacer muchas modificaciones, no tuve que hacer muchas más modificaciones de las que ya hice, que fue ponerle a la tabla cuáles eran los campos que yo necesitaba que creara, sino ya eso sería básicamente lo que yo hice en cuanto a la modificación. Entonces, ¿qué otra cosa yo hice? ¿Qué otra cosa yo puedo decir que me tomó un poquito más de tiempo? Fue la creación de las pistas. Bueno, como ustedes saben, como este tipo de proyectos trabajan básicamente con MVC, lo que hace es lo siguiente. Tú tienes siempre, MVC significa modelo vista controlador. Lo que quiere decir es que tú tienes normalmente un modelo o algo que representa una base de datos, o sea, un objeto que tú puedes utilizar para almacenar información. Entonces, ese modelo tú solo pasas a una vista para que ella utilice esa información de la manera que tú entiendas. Y esa vista obviamente es solicitada a través de los controladores. Los controladores cogen, es como quien dice, dependiendo del método que tú utilizas, si tú estás utilizando post o get, es lo que hace que tú puedas requerir información o sea, desde el modelo, pasárselo a la vista y renderizarlo. Entonces, como yo hice, fue lo siguiente con lo que yo trabajé, fue lo de agregar las vistas a la carpeta de vistas. Esta carpeta, déjame ver si no encuentro, porque en realidad esto tiene tantas carpetas que a veces me pierdo. Esta carpeta, mira acá, acá en vista, uno tiene que crear una carpeta extra que va a funcionar como algo así como ¿cómo se le dice eso en ASP? Bueno, es como una ruta que tú necesitas. Es como que esa carpeta es la carpeta a la cual el controlador va a tener acceso. Porque cuando tú utilizas Model View Controller, los controladores tienen un nombre y tienen acciones. Entonces, el nombre del controlador, pues, como quien dice, es una carpeta dentro de la carpeta de vistas. Y cada una de las páginas que está dentro de esa carpeta, o sea, de ese controlador, es equivalente a cada una de las acciones que tiene el controlador en sí. Una acción es como básicamente un método, una funcionalidad. En ASP se le dice acción a eso, en verdad, un action. Acá es simplemente una funcionalidad. Por ejemplo, si yo digo que yo quiero en una ruta que... Déjame enseñarle algo. ¿Dónde que se está? Aquí arriba. Por ejemplo, si yo vengo y digo php, ¿cómo se llama ese comando? No me acuerdo ahora. No, sí, perfecto. Ok, como ustedes pueden ver acá, aquí yo tengo, bueno, no se me olvidó explicarle cómo se hace eso. Oh my god, déjame ir a buscárselo. So, hay una carpeta por aquí que dice aquí, cuando tú creas tu controlador, ¿verdad? O sea, cuando tú creas tu scaffolding, que tú creas tu controlador, tú tienes que crear las rutas que tú necesitas que ese controlador maneje. Como esto está pensado para ser un CRUD, o sea, este tipo
de arquitectura, así como modelo view controller, trabaja mucho con lo que son los CRUDs. Entonces, él te da herramientas que te permite trabajar de esa forma. Por ejemplo, aquí yo le estoy diciendo, mira, yo tengo un controlador que se llama memes controller y tengo una carpeta que se llama meme. Entonces, aquí adentro yo voy a tener unas vistas que yo quiero que se manejen con ese controlador. Así que trabájame, haz eso, construyeme esas rutas y punto. Entonces, para tú saber cuáles son las rutas que tú tienes, a las cuales tú puedes acceder, tú utilizas ese comando que ustedes me vieron utilizando ahí, que se llama PHP Artisan Route 2.list, y él te va a dejar saber cuáles son o sea, él te va a dar la siguiente información, te va a decir cuál es el dominio al que tú estás accediendo, cuáles son los métodos que se supone que tú tienes que utilizar para que te den el determinado dominio, y te dice cuál es la URI, o sea, la URL, te dice el name, este es como quien dice la acción, este es el nombre de la acción, y te dice cuáles son las acciones en sí. Esa parte de acá es como quien dice como que si después la arroba tú pones el nombre de la acción, es como arroba, controller arroba index, controller arroba store y así. Entonces, como ustedes pueden ver, una vez tú sabes cuál es una cosa que tú puedes utilizar, tú puedes acceder, poner como quien dice que un form accione alguna de estas rutas. Te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, yo tengo aquí create. Como ustedes pueden ver, acá yo tengo que create por convención. Se va a poner en la ruta memes, ¿verdad? Que como ustedes pueden ver acá, dice meme, dice blog, public memes. Y yo pongo luego slash, como dice aquí, slash create, me va a mandar a la ventana, a la parte de create. Entonces, esto es básicamente lo que se le envía al controlador. Le dice controlador, devuelve esa vista. Entonces el controlador te lo devuelve. Pero eso tiene un par de cositas ahí antes que tenemos que explicarles. Por ejemplo, para que el controlador te lo envíe, tú primero tienes que crear una especie como de key que él te deja utilizar. O sea, que te deja utilizar, acceder a ese controlador. Y ese key se genera con esta pequeña línea de código. Pero básicamente lo que yo tengo en cada una de los views es lo siguiente. Yo tengo un HTML, ¿verdad? Tiene su llave, su archivo CSS ahí incrustado y un par de cositas. Dentro de él, dependiendo de lo que yo vaya a hacer, por ejemplo en index, yo solamente voy a mostrar. Por lo tanto, lo que estamos haciendo en index es que cuando vamos al controlador, un segundo, al controlador de index, nos damos cuenta de que lo que está haciendo es lo siguiente. Él está, por ejemplo, accediste a index. Yo estoy aquí declarando una variable datos y le estoy diciendo que va a estar referenciado con esta eh, root, ¿verdad? Entonces estoy diciendo, ok, pagíname todo lo que venga de esta vista, o sea, de lo que sería los datos, en la vista index, o sea, index. Entonces, cuando tú vas a la vista, o sea, a index, tú vas a ver que lo que estoy haciendo es iterando sobre los datos que yo tengo en el modelo. Entonces, yo lo que estoy diciendo es, por ejemplo, tengo aquí una tabla que tiene ID, encabezado, meme y las acciones. Y luego acá tengo un for each que está iterando. Yo como ustedes vieron ahorita en el controlador, acá, yo aquí adentro estoy metiendo todos los datos que yo tengo de ¿cómo se llama esto? Que yo tengo en mi modelo. Entonces, como yo lo estoy metiendo en esta variable y esa variable se la estoy pasando a index, o sea, esa información la estoy metiendo en la variable datos, se está mapeando a este resultado. Entonces, datos yo se lo estoy pasando a index en esa variable. Entonces, ya que esa información está de aquel lado y la puedo utilizar, eso es como cuando uno pasa variable por el viewback de ASP, pero en fin. Cuando ya tengo esa información almacenada ahí, o sea, del lado de index, acá, yo puedo acceder a ella escribiendo con Blade
código PHP directamente en el HTML. ¿Cómo? Fácil. Le pongo un arroba y digo for each, por ejemplo, y aquí utilizo la variable que me acabo de enviar. Uso un for each que dice, por ejemplo, por cada elemento que yo tengo acá, pónmelo aquí adentro, o sea, al revés. Todos los elementos que tengo acá, pónmelo acá. Entonces, luego de que tú tienes eso, tú puedes iterar sobre ello uno por uno. Y pues de esa forma, es lo que va a hacer que va a decir, ok, eh, tengo un registro. De ese registro pásame el encabezado y pásame la imagen. Y así lo va a ir dibujando. Por eso es que ustedes ven que cuando yo vengo acá a la parte de index, pum, eso es lo que se hace. Él revisa primero, bueno, déjame ver el primer registro que tengo. Tengo un ID, tengo un encabezado, tengo una imagen, ponle. Entonces luego va a ser lo mismo para cada uno de ellos. Estos dos botones no están viniendo la base de datos, como ustedes pueden ver. Ellos están casi hardcode aquí abajo. Déjame poner más chiquito. Ellos están casi hardcode aquí abajo. Tengo el primero acá, que es el de edit. A ver si puedo bien. Exacto. Acá tenemos el de edit. Y más acá abajo tenemos el de delay. Como ustedes pueden ver, edit lo que hace es que me manda a una dirección. Él me concatena la dirección meme con el ID que yo estoy trabajando y me lo manda por edit. Dígase que, por ejemplo, si yo quiero entrar directamente a editar este número 3, yo puedo hacerlo siguiendo esa misma lógica. Como ustedes pueden ver, lo que yo tengo acá es que la URL que le estoy pasando se va a concatenar con el ID del meme per se y luego se va a concatenar con el slash edit. Entonces hacemos exactamente eso, decimos meme, entonces concatenamos con qué, con el ID que estamos trabajando, en este caso sería el número 3, que es el que yo quiero editar, pongo 3, luego ponemos slash otra vez y edit. Cuando le das, te das cuenta que te permite entrar directamente al edit, como lo harías cuando no le das acá. Súper sencillo. Entonces, para borrar es casi lo mismo, simplemente que en vez de irnos al controlador edit, o sea, en vez de irnos a este controlador que está acá abajo, que eso queda horrible para eso. En vez de irnos a este controlador que está acá, él se va a ir al controlador de destroy. Está por ahí abajo. Bueno, el último. Mira acá. Él se va acá. Este controlador, al igual que edit, recibe un ID solamente y con ese ID es que él trabaja. En vez de traerlo todo, él trae un solo elemento y a ese solo elemento le hace lo que tú le pidas. En este caso yo le estoy diciendo que lo desaparezca y luego que lo desaparezca, o sea que lo elimine de la clase storage, él lo redirecciona para meme otra vez. Entonces hay uno que nosotros estamos dejando pasar por alto, que es uno de los pasos más importantes, más complicados hasta cierto punto de esta labor, que es la gestión de guardar esta información. Todo esto está en el método store, que ustedes podrán ver más o menos por acá. A ver si lo encuentro acá. Entonces el método store lo que está haciendo es lo siguiente. Yo estoy almacenando en mi base de datos todas las informaciones exceptuando lo que es el token, porque el token realmente ni siquiera es un valor estático, es un valor que cambia. Así que yo lo que estoy diciendo aquí es, ok, datos del meme, dámelo del request, ¿cierto? Entonces aquí le estoy diciendo, no me traiga el ID, o sea, del JSON que eso saca, porque eso es como un JSON que él te está mandando, del JSON que él tiene, el key token no me lo envíe, o sea, underscore token, no me lo envíe. Entonces, le estoy diciendo, por ejemplo, acá adentro estoy poniendo una condicional en la cual estoy diciendo, mira, si el request contiene un file, ¿verdad? En el campo foto, entonces ese file, tú lo que vas a hacer es que se lo va a mandar a la carpeta upload, o sea, se lo va a mandar a upload que está en public, que es lo que ustedes están viendo aquí. Hay una carpeta del lado ya del servidor, hay una carpeta que se llama app, que dentro tiene public, con otra upload, y aquí es donde yo estoy guardando la información. Yo no la estoy guardando de que ningún servidor externo ni nada, yo lo estoy guardando en la carpeta upload que trae el mismo proyecto. Entonces, luego de que hago eso,
yo inserto el meme, o sea, ya que meme es todo lo que me mandaron, el request completo, yo inserto la demás información, incluyendo esa dirección que esto me guarda, en lo que sería la base de datos. Luego de que eso se hace, yo simplemente redirecciono al index otra vez. Recuerden que meme, como es ¿cómo se dice esto? Es la fuente, vamos a decir, el controlador, la parte básica del controlador, sin ningún tipo de acción extra, se le puede determinar, o sea, se le puede asignar lo que es el index a esa. Entonces, además de esto, tenemos también el código update. Yo no lo estaba como que mencionando, pero ciertamente es prácticamente lo mismo que todos los demás. En el update, o sea, lo mismo que lo que sería, por ejemplo, para edit. El update lo que está haciendo es, nuevamente, en este caso estoy excluyendo dos, ¿cómo se dice eso? Dos key values, o sea, dos key del JSON que se genera. Es el método por el cual me lo están enviando y el token que no los necesito. Entonces luego de eso yo tomo la misma información, digo, bueno, si es un file, entonces búscame el que ya tenía. Si es un file y no falla, búscame el que ya yo tenía acá en el storage y elimínalo, ¿verdad? Entonces, si luego de que tú elimines el que ya yo tenía, ahora agrégame el nuevo que yo tengo. Entonces, él lo que dice es, luego de que yo hago eso, yo le digo, por ejemplo, meme, donde el ID que yo tengo en ese update se va a dar, ese update que estoy haciendo acá, se va a dar en donde el ID que yo tengo ya almacenado sea igual al ID que me están mandando por el request. Como ustedes ven acá arriba, yo tengo el ID como un parámetro extra porque lo voy a necesitar. O sea, yo lo mando por el post y cuando me llega acá, pues entonces se puede utilizar esa información. Entonces, una vez yo tengo ya esa comparación, pues lo que está haciendo es que en un query, eso es como decir, selecciona eh, todo de la tabla meme donde el ID que tú me estás mandando sea igual al ID que yo tengo en la tabla. Entonces él me va a traer un solo registro porque los IDs son únicos. De esa forma, luego yo puedo utilizar el comando update, que es actualizar, que es lo que vemos acá, y le paso los datos nuevos, que son los datos que me mandó el post, exceptuando obviamente el key token y el key method. De esta forma, es que yo estoy guardando la información. No era tan parecido a lo demás, pero es básicamente el mismo funcionamiento al final. Entonces, en fin, lo que sería el paso extra, o sea, antes de todo eso que lo estoy explicando, obviamente tú tienes que crear tus eh, páginas HTML. Bueno, Welcome viene solo en el proyecto. Entonces, luego de que tú tienes el HTML acá, como ustedes pueden ver, yo lo único, no hay nada gran cosa que explicar que ustedes no sepan ya. Lo único que hay aquí es literalmente que yo estoy acá poniendo esta pequeña propiedad al form que se llama mTime multipart form data, que es lo que me permite utilizar cosas como esta. O sea, lo que me permite enviar imágenes en vez de solamente texto y cosas así. Entonces luego que tú tienes eso es súper sencillo, simplemente poner su label y poner su etiqueta, o sea, su label y poner su input, que es en donde yo voy, por ejemplo, aquí en este input yo lo que estoy guardando es el encabezado o la descripción del meme y más abajo tengo el input, el label de donde yo estoy, o sea, el label es básicamente esto de acá. El label es eso que dice foto ahí, eso es lo que tengo ahí. Entonces luego el input se lo estoy poniendo tipo file, por eso es que se ve así. Se ve como una cosa que tú puedes seleccionar un archivo. Entonces, luego eso tengo el botón zoom in y tengo también acá una etiqueta A que está haciendo referencia a la ruta meme en caso de que yo quiera volver para el index. Eso es para create. Para cuando lo necesito, para index ya les expliqué lo que estoy haciendo. Lo único que estoy haciendo es creando esta, ¿cómo se le dice esto? Esta tabla. Y estoy utilizando la tabla para renderizar la información que se me manda desde la base de datos. Entonces, sí.
Entonces tengo edit. Edit es una copia literal de lo que era create. Con la diferencia de que aquí yo lo que estoy haciendo es que en create yo solamente envío ¿cómo se dice esto? Yo envío la imagen. Aquí ya de por sí yo la voy a llamar la imagen. Déjame ver algo. Exacto. Miren. Acá yo estoy ya llamando la imagen que yo tenía anteriormente guardada. Con esta etiqueta IMG, yo lo que le estoy poniendo es esta pequeña propiedad que me permite acceder a storage, a la carpeta upload, y así yo puedo buscar del meme que yo le estoy pasando, o sea, la información del meme que yo le estoy pasando, la propiedad foto, que es una dirección, me lo permite traer. Entonces, obviamente, antes esto en Laravel es un poquito diferente, muy complicado, porque tú, como todo, tienes que crear en la terminal, tienes que correr un comando que te permite hacer que, por ejemplo, para que esa funcionalidad, esa línea de código funcione, yo tengo que darle acceso, o sea, tengo que linkear la página upload con los demás controladores. Para hacer eso se utiliza un comando que se llama, así, se llama PHP Artisan Storage, link. Cuando tú corres ese comando, lo que está haciendo es asociando estos recursos hacia el controlador. Me dice que eso ya existe porque ya yo lo hice. Por eso que me dio ese error. Entonces, bueno, hasta ahí lo complicado que se puede decir que hubo aquí. Ya luego de aquí lo único que yo hice fue cosas súper básicas como utilizar Bootstrap. El Bootstrap, esto de Laravel tiene una situación con el tema de las autenticaciones que te permite, hold on, Laravelcito. Esto de las autenticaciones te permite hacer, no encuentro lo que estoy buscando ahora, authentication. Mira aquí. Yes. So, authentication. Exactamente. Déjame ver. Esto. Con este comando es que tú puedes crear un archivo directamente. O sea, con este comando tú puedes crear un blog como el que ustedes ya vieron que yo creé y lo va a traer directamente con autenticaciones. Como yo no lo hice así, o sea, en caso de que tú crees como un proyecto y luego de que esté creado, que tú quieras ponerle la autorización, pues entonces tú tienes que correr otro código. Que vamos a ver si lo veo por aquí. Es ahí que tiene que estar. Unos segundos, estoy buscando el código de... Míralo aquí. Exacto. Ahora sí. Estaba desde el principio, yo no lo vi. Bueno, lo primero que tú tienes que hacer es que tú con Composer tienes que correr este código acá para que luego de que eso se cargue tú puedas correr este otro, que es lo que te permite poner autenticaciones. Cuando tú pones autenticaciones, él viene con un layout que te permite tener una especie de hegemonía con lo que es el diseño de la página. Entonces, yo no lo hice de esa forma. Yo lo que hice fue que vine y dije, bueno, como yo no quiero tener autenticación en esto, yo vine a mi página donde yo tengo los resources, aquí, 2, 3. Mis 3 resources, yo lo que hice fue que dentro del HTML yo busqué Bootstrap y puse su link acá. Y luego le agregué las clases que yo entendía que yo quería. Por ejemplo, aquí en el table yo tengo esta clase, acá tengo esta otra y así. Entonces, Bootstrap fue así de sencillo, yo lo trabajé realmente. Yo no hice nada del otro mundo. Yo lo que hice fue que sencillamente cuando yo quería que algo tuviera clases,
Y venía o sea, ponía el Bootstrap acá y luego le ponía sus respectivas clases acá a las cosas que yo quería que se vieran de una manera determinada. No a todo lo hice, como entenderán, se lo hice a index más que otra cosa, porque ese era lo único que yo quería que se viera bonito. Pero el tema es que Bootstrap eso fue lo que yo hice, básicamente. O sea, yo lo que hice fue que lo linkeé y directamente le puse clases ahí casi a lo loco. So, nada, al final ese fue el resultado, no un super resultado, pero por lo menos funciona y se ve decente. Entonces, me faltaban algunas validaciones también, pero no es como que, o sea, para el proyecto final yo sí lo voy a hacer full. Entonces, nada, mi gente, esa fue la explicación de la tarea, súper vaga realmente, sobre